Muy buen día. Hoy vamos a realizar la lectura de la séptima meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. Séptima meditación, MR 199. Séptima meditación. El cuidado de instruir a la juventud constituye uno de los empleos más necesarios en la Iglesia. Dios, que escogió y destinó a San Pablo para predicar el Evangelio a las naciones, como él mismo dice, le otorgó tal conocimiento de los misterios de Jesucristo que lo puso en condiciones de echar, cual perito arquitecto, los cimientos del edificio de la fe y de la religión, levantado por Dios en las ciudades donde él anunciaba el Evangelio, según la gracia que Dios le había concedido. Fue el primero de todos en anunciarlo en aquellos lugares, por lo cual dice que con toda exactitud que a quienes anunció el Evangelio son obra suya y que los ha engendrado en Jesucristo. Sin compararse con este insigne santo, ustedes pueden decir, guardando la proporción entre su empleo y el suyo, que hacen lo mismo, y que en su profesión ejercen el mismo ministerio. Por eso deben considerar su empleo como una de las funciones más significativas y más necesarias en la Iglesia, de la que están encargados de parte de los pastores y de los padres. Instruir a los niños en el misterio de la Santísima Trinidad y en los misterios que Jesucristo realizó cuando estaba en la tierra es lo que se llama echar los cimientos del edificio de la Iglesia. Según San Pablo, sin la fe es imposible agradar a Dios y por consiguiente salvarse y llegar a la patria celestial, ya que la fe es el fundamento de la esperanza que tenemos. De hecho, el conocimiento que cada uno debe tener de ella y la instrucción que debe dar a quienes ignoran lo que le concierne es una de las cosas más importantes en nuestra religión. Siendo así, cuán honrados por la Iglesia se deben considerar, ya que los ha destinado a empleo tan santo y excelente y los ha escogido para transmitir a los niños el conocimiento de nuestra religión y el espíritu del cristianismo. Piden a Dios que los haga dignos de ejercer tal ministerio de manera digna de Él. Lo que hace que esta función sea significativa es que los santos obispos de la primitiva Iglesia la consideraban como su principal deber, y tenían a honra instruir a los catecúmenos y a los nuevos cristianos, y explicarles el catecismo. San Cirilo, patriarca de Jerusalén, y San Agustín han dejado por escrito los catecismos que enseñaban y mandaban enseñar a los sacerdotes que les ayudaban en sus funciones pastorales. Y San Jerónimo, cuya ciencia era tan profunda, manifiesta en su epístola Aleta que consideraba como mayor honor catequizar a un niño pequeño que ser preceptor de un insigne emperador. Gerson, gran canciller de la Universidad de París, estimó tanto esta función que él mismo la ejerció. La razón de que estos eminentes santos procedieran así es que fue la primera función que Jesucristo encomendó a sus santos apóstoles, de quienes refiere San Lucas que apenas los escogió, los envió a predicar el reino de Dios. Es también lo que les recomendó de forma muy expresa inmediatamente antes de dejarlos, cuando les dijo: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que hizo San Pedro en el templo de Jerusalén después de la venida del Espíritu Santo, y lo que fue causa de que inmediatamente 3.000 personas comenzaran a abrazar la fe de Jesucristo. Fue también el principal empleo que tuvo San Pablo, como se ve por sus discursos en el Areópago y por los que dirigió a Félix y Festo, relatados en los Hechos de los Apóstoles. Y a todos los corintios incluso les manifiesta lo mucho que le pesaría ir a ellos y no serles útil instruyéndolos y catequizándolos. Pero Jesucristo no se limitó a encomendar a sus apóstoles el empleo de catequizar, lo practicó él mismo y enseñó las principales verdades de nuestra religión, como se narra en numerosos pasajes de su Evangelio, en los que dice a los apóstoles: es preciso que yo anuncie el Evangelio del reino de Dios, pues para eso fui enviado. Digan ustedes igualmente que para esto los ha enviado Jesucristo y los emplea la Iglesia, de la que son ministros.
Pongan, por tanto, todo el esmero necesario en desempeñar esta función con tanto celo y éxito como la ejercieron los santos. No hay que extrañarse de que los primeros obispos de la Iglesia naciente y los apóstoles estimaran tanto la función de instruir a los catecúmenos y a los nuevos cristianos, y de que San Pablo, en particular, se gloriara de que fue enviado a predicar el Evangelio no con palabras rebuscadas por temor a que la cruz de Jesucristo fuera reducida a nada, porque Dios ha cambiado la sabiduría del mundo en locura, ya que el mundo, dice, iluminado con la sabiduría y con las luces divinas, no reconoció a Dios por medio de la sabiduría. Por eso plugo a Dios salvar por medio de la locura de la predicación del Evangelio a quienes recibieron la fe. La razón que da es que se le había revelado el misterio de Dios y que había recibido la gracia de desvelar a las naciones las riquezas insondables de Jesucristo, por lo cual quienes estaban antes privados de Jesucristo y eran extraños a las alianzas con Dios y no tenían esperanza en sus promesas, al pertenecer después a Jesucristo ya no eran extraños, sino que se habían convertido en conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, y formaban el edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y levantado por Jesucristo. Es así como han llegado a ser el santuario donde reside Dios por medio del Espíritu Santo. Ese es el fruto que han producido en la Iglesia con sus instrucciones. Después de los santos apóstoles, los grandes obispos y pastores de la Iglesia, que se dedicaron a instruir a los que deseaban ser cristianos, y esa era la causa de que tuvieran tal empleo en tanta estima y de que se entregaran a él con tanta diligencia. Eso es también lo que debe impulsarlos a estimar muy particularmente la instrucción y la educación cristiana de los niños, porque son un medio para lograr que lleguen a ser verdaderos hijos de Dios y ciudadanos del cielo, y constituyen propiamente la base y el apoyo de su piedad y de todos los demás bienes que se realizan en la Iglesia. Agradezcan a Dios la merced que les ha hecho en su empleo, al participar en el ministerio de los santos apóstoles y de los principales obispos y pastores de la Iglesia. Honren su ministerio, haciéndose, como dice San Pablo, dignos ministros del Nuevo Testamento. Fin de la séptima meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bendiciones.